Buen día, somos Gabriela y Paola y hoy estamos con Karina y Vanessa para compartir esta charla y aprender más sobre niñeces trans. Karina nos va a contar de su experiencia como mamá y Vanessa nos contará sobre su experiencia trabajando con niñeces trans en el aula de inglés. Karina es mamá de Nico y también es docente, aunque no en ejercicio en este momento. Y Vanessa Polastri vive en Longchamps, es profesora de inglés egresada en 2006 del Instituto Superior Formador Docente Presbítero Antonio María Sáenz en Lomas de Zamora. También estudió la licenciatura en inglés con especialización en literatura, cuya tesis está pendiente. Y también trabaja a nivel primario, secundario y en terciario en formación docente y en trabajo social de CLED. Bueno, Pau. Sí, bueno, ahora ya centrándonos en el tema, vamos a mencionar primero el marco legal. En nuestro país contamos con la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que fue sancionada en mayo del 2012, y que precisamente establece el derecho a la identidad de género de las personas. Entre otras cosas, establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto al nombre de pila, a los nombres de pila, imagen, sexo y sexo con los que allí es registrada. Nuestra primera pregunta, Cari, va para vos. Hola, buen día. Muchas gracias a ambas por estar con nosotras y acceder a esta charla tan importante. Cari, ¿cómo fue que Nico comenzó a expresar cómo se autopercibía? Bien, bueno, buen día para las tres. Soy mamá de Nico, como bien dice Pau, que es una masculinidad trans, que mañana cumple sus 8 añitos. Nico, cuando miramos para atrás en la historia con mi esposo y con los hermanos, nos damos cuenta que siempre estuvo Nico, que a Nico le asignamos otro nombre al nacer por haber nacido con vulva. O al menos eso nos enseñaban y nos siguen enseñando culturalmente, que quien viene con vulva es femenino y quien viene con pene es masculino. Bueno, así fue tratado hasta que pudo ponerlo en palabras, porque tampoco entendíamos quizás sus llantos o sus elecciones en su momento. Me acuerdo haber peleado para que se vista con lo que le daba para poder salir a la calle. Así que bueno, después fue... o sea, lo empezamos a escuchar, si se quiere, en plena infancia, así en su jardín. Obviamente fuimos dejando en las elecciones de todo ese bagaje en cuanto al juego, por ejemplo, o a la vestimenta, que también culturalmente la tenemos tan pautada. Bueno, que él pudiera vestirse como él quería, que él jugara con lo que quería. Obviamente que en el juego siempre estaba esto de que lo llamáramos de otra forma. Bueno, la verdad que no sé qué hicimos, pero bueno, algo bien hemos hecho porque no nos dimos cuenta y en sala de 5 teníamos a Nico ya. Así que creo que tiene que ver con esto, con un dejar ser, que fue en la vida de Luana lo que ayudó a su mamá cuando encontró a esa psicóloga tan sabia, Paván, que le dijo, déjala ser. Y fue el antes y el después en la vida de Luana y de su mamá. Porque la verdad que desde todos los ámbitos, la verdad falta mucha información, entonces el acercarte nunca sabes si hago lo que me dice, si me dice lo que quiere, si me dice lo que siente, si es subjetivo, objetivo, la verdad que es difícil el acompañamiento cuando uno pide ayuda al entorno, porque la verdad que la información no está, pero para todos, digamos, se fue haciendo en el andar, a través de la vivencia de Gaby, y bueno, que es el precedente en esto, donde, bueno, Lulú recibe su DNI sin instancia judicial, que fue la primera a nivel mundial. Bueno, de ahí su militancia, de ahí donde la conocemos. Y ya te digo, ahí más que nunca, ¿no? Este aprender a dejar ser. Pero
la verdad que fue muy tranquilo, si se quiere, el cambio para nosotros. Para él quizás ha tenido muchas más dolencias de las que vimos. Al menos hoy te manifiesta, siempre fui Nico y nunca te diste cuenta, te dice, por ejemplo. Como también nos agradece haberlo dejado, ir eligiendo, ¿no? en este crecimiento ciertas cuestiones. Pero la verdad que Cari, no fue... Sí, decime. hablando de la información, em, ¿vos conocías el concepto de niñez transgénero o lo aprendiste en este acompañamiento a Nico? Quizás, no sé si como el vocablo como tal, digamos. Soy mamá de 4 niños, y bueno, tengo 2 adolescentes donde ellos vivencian más estas cuestiones. Eh, de hecho, ellos también traen mucho conocimiento que nos sirve, experiencia con el grupo tanto en el colegio como amigos, en los clubes, en los grupos por fuera de las instituciones, pero la verdad que no era algo que nunca lo habíamos escuchado. Ya te digo, cuando hubieron ruidos en nosotros en cuanto a esto que estaba pasando con Nico, también uno ya, no sé si es tanto lo que se sabe, pero sí la información que camina en la calle, entonces era también más fácil de encontrarlo en tele, ya te digo, con mis hijos, entonces algo se había nombrado en algún momento, o ellos vienen con estas cuestiones, viste que mi amigo, viste que viste que lo otro, bueno, como que uno tenía un conocimiento, quizás no con los nombres que corresponden, o no sabíamos bien qué era esto, esto o esto, pero bueno, sí, después obviamente cada cosa en su lugar tratamos de poner. Cuesta mucho, hay mucho vocabulario, muchas definiciones que quizás uno no, culturalmente no las ubica como corresponde, pero sí, teníamos algo de noción, digamos, de eso. Cari, ¿qué pasos a seguir recomendarías a otras familias, ¿sí? En este proceso de reconocer y de ir de la mano de sus hijas trans? La escuchan, como mamá, como papá, como hermano, como cualquier familiar, digamos, que esta atención, ¿no? A ver qué le pasa, o qué nene irritable, o qué nene caprichoso, o qué nene, digo, esto también puede ser una cuestión que esté hablando a través de su forma de moverse, no solo es un nene o hiperactivo o autista, digo, siempre hay que encasillar en algo, esto puede ser algo de lo que le esté pasando, ¿no? De no sentirse cómodo con el trato que está recibiendo. Yo creo que eso es lo más importante, la escucha. Ya te digo, nosotros no nos dimos cuenta qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que ya con eso, que fue respetarle sus movimientos, sus elecciones y su sentir, llegamos a lo que es hoy menos traumático, si se quiere. O sea, creo que tiene que ver con eso, porque la verdad que, si te lo digo desde la experiencia nuestra, no hubo un antes y un después, ni dijimos, ay, a partir de hoy hacemos o decimos. Entonces, con el solo esto, ¿no? Se fue dando. El amor, exacto, el amor a este hijo hace que vos muevas igual piezas que no se hacen de otra forma, o sea, ellos Cari, mueven todo. Y en cuanto a lo legal, bueno, vos recién nos contabas que Nico tiene el DNI, ahora si querés nos contás un poquito más, pero algún paso a seguir en cuanto a lo legal para a otras familias que están en este proceso. Sí, claro. Sí, el DNI lo puede hacer cualquiera, o sea, quien quiera acompañarlo, hacerlo, o sea, la familia que quiera hacerlo puede hacerlo. O sea, no es que no hay una edad para, obviamente que hay edades en cuanto se puede hacer, quizás sin un abogado que represente la voz del niño, como tuvimos que hacer con Nico, a partir de los 13 no se necesita ese abogado. Eso está todo contemplado en la ley, o sea, fuimos con lo que dice la ley. El artículo 12 es quien, digamos, nos enmarca para que él tenga este DNI, no se necesita más nada, es la escucha de esa niñez o adolescencia, estar de acuerdo por supuesto, ambos progenitores, y bueno, o sea, se tiene que acercar, en este caso de Nico, un abogado que representa la voz del niño, como se dice, desde un marco legal por la edad. Pero no más que eso.
La verdad que es más engorroso encontrarte con quienes trabajan en esas instituciones que hacerlo. Porque bueno, fui más de una vez y te averiguo, te digo, o podés esperar que él sea grande, y bueno, la verdad que el tiempo en ellos es dolencia, es tristeza. La verdad que no se lo nombre como quiere, o al menos tener que ir a una institución, por ejemplo, de salud, y mostrar el carnet, para él era lo peor que le podía pasar. Porque obviamente que en casa se lo nombraba igual como quería, pero donde hay Sí, que pero mostrar o el acreditar, reconocimiento en la sociedad. total, el acreditar con un documento, sí, es tremendo. O sea, pensemos, ¿no?, de mostrar algo que diga todo lo contrario a lo que nos vemos, y la verdad que es una carga. Por eso es tan necesario tener estas charlas, es tan necesario que la sociedad en general sepa que hay una ley, lo que la ley dice, pero también más allá de la ley, en algún punto va más allá de la ley. Sí, lo único que hace es que obliga, y digamos, y donde no se cumpla, se puede hacer cumplir con la ley, ¿no? Exacto. Pero sí, esto tiene que ver con una escucha muy atenta de, digamos, de quien está cerca de esta niñez o adolescencia, sin No, duda. y también es tan importante que los y las docentes estemos al tanto de, Sí, claro. de Sí, todas a ver, estas yo hasta que no lo hice saber en la escuela, digamos, no se hicieron eco de la ley, y dudo que no la conozcan antes de que entre Nico. O sea, es algo que me parece, que quizás me equivoco, para mí debería ser una obligación saberle, pero por una cuestión de que abarca a las niñeces. Entonces, si estás trabajando con, me parece que dentro de un marco educativo, eso debe ser algo que fácil de llegada, digo, no es que. Pero bueno, yo cuando fui y dije, ay, pero hay una ley que, listo, quédate tranquila, pero bueno, antes tampoco me lo habían dicho. Y la verdad que esas cosas son las violencias que no vemos dentro de la escuela, donde hay que estar ahí, con un pie adentro y un pie afuera, e ir pidiendo cada cosa necesaria para que no se lo violente, para que no se lo invisibilice, que de hecho desde el discurso está invisibilizado. O sea, por ahora gané solo lo que es lo escrito, si se quiere, o sea, lo que es todo el papeleo. Pero la verdad que no se lo nombra como niñez trans, no se lo educa como tal, no se lo nombra en ciencias naturales, no hay una baldosa que abarque a este grupo de niños. No. Vane, ¿querías hacer alguna pregunta? Entonces, para vos, los docentes conocen mucho, poco o nada acerca de la ESI y en particular de esta ley de género, al menos Quizás, desde lo que viviste con tus hijas. o sea, por cómo se dio, yo noté que detrás la ley estaba, sabía. O sea, sí. O sea, por eso enseguida los cambios que pudieron hacer, en un momento les dije, a ver, nunca me vean enfrente de ustedes. La verdad que la ley recae sobre ustedes y recae sobre mí. Yo tengo que velar por lo que la ley dice porque es lo que ampara a mí. Es así. Es que toda la comunidad educativa tiene que Pero estar claro, garantizando esa educación. o sea, que la sepan o no, la verdad no. Yo creería que es lo más fácil de saber, si se quiere. O sea, no es algo. Claro, requiere Está bien, compromiso pueden. del docente también. Exactamente. Y tiene que ver con Exactamente. derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes, Sí, claro. en los cuales la ESI y esta misma ley están enmarcados. La ley de ESI y la ley de identidad de género están enmarcados en tratados internacionales y en derechos internacionales humanos de todos quienes habitamos el planeta. Definitivamente Lo que deberíamos tiene que saber mucho más de esto. Lo que tiene que la ESI, de por sí, la ESI, no solo en inglés que no sé cómo es, la ESI no los contempla. Entonces, para algunos está buenísimo tener ese techo, entonces de ahí no salgo porque no lo dice la ESI. Y después está aquel que tiene ganas de seguir, de aprender, de incluir, de visibilizar, a ver, porque la verdad que yo no me voy a quedar igual, yo docente, yo creo que igual no estarían tomándome ninguna escuela, pero no me quedaría con la ESI que me dan, entonces yo sería un cascabel en la escuela, o sea, porque hay muchas cosas que podés hacer, y hay techos que ellos nombran
que no son visibles, pero que es de lo que se agarran para ese parate que te ponen. Entonces, mis hijos están en escuela privada, en un momento fue la diócesis, a ver, yo llegué a hablar con un montón de gente, y la verdad que la diócesis que nombran ellos, pero vos llegás a ciertos religiosos, ¿no? Por así decirlo, y no, o sea, están totalmente de acuerdo con esto. O sea, no, eso es quien lo predica. A ver, el discurso lo hace cada uno, en todo, ¿no? Bueno, en esto porque nos transversa, porque bueno, también el Papa ha tenido palabras, bueno, desalentadoras en su momento. Entonces, bueno, sí, pero viste, en la ESI yo tengo que decir lo que la bajada y la... Bueno, la verdad que si vos podés mover un poco las piezas, Claro, me no jodés parece que a eso nadie, es quedarse un poco en el lugar de la comodidad. como la sociedad. Y además considerar que la ESI fue una ley aprobada hace más de 10 Uf, años. O sea, es del año total. 2006, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Han pasado muchas cosas en el medio. La ley de identidad de género es posterior a la ESI, la ley de Claro. matrimonio igualitario es posterior, la ley de prevención de violencia de género es posterior. O sea, creo que estamos en un momento de empezar a nutrirnos de estas nuevas leyes para modificar la ESI. Bueno, Lo que nosotros... pasa es que hay mucho que cambiar en la ESI, digamos, no solo en lo escrito, sino en el discurso, es muchísimo. Entonces hay que salir de esa zona de confort o lo Exacto. culturalmente pautado y poner en palabras tanto, Sí, tanto. y estas cuestiones que nos atraviesan, porque es como vos decías hace un ratito, nos criaron de otra manera. Pero Totalmente. bueno, Tenemos un chip incorporado, sin duda. a ver, algo que nosotras siempre tenemos muy en claro y lo mencionamos en los escritos, en las entrevistas, es que los y las estudiantes, les estudiantes son sujetos de derecho, y nosotros los docentes somos garantes de derechos. O sea, eso es algo que nos tiene, es nuestro norte. Yo lo que te Exacto. quería preguntar, Cari, que me quedó ahí, es si nos podías contar un poquito más sobre algunas situaciones de Nico en la escuela, porque, a ver, yo que cuando estamos en contacto con docentes, los que nos dicen es, bueno, ¿a qué fila va? Porque la escuela todavía reproduce ciertas Totalmente. prácticas que son excluyentes. La lista de nenas, la lista de nenes, que en algunas escuelas ya no está más, pero bueno, en las primarias todavía Educación en muchas física por un está. lado, por el otro. Eh, Inclusive en situaciones de campamento, por ejemplo, en qué carpa duerme, discusiones de los padres, de las familias. Nosotros, no, acá por ahora tenemos suerte, llámenlo así. La edad de Nico es totalmente manejable, predecible y podemos caminar adelante. No, a ver, hoy todavía no tenemos, por ejemplo, un campamento. Sí peleé por la toma de asistencia, por ejemplo. Entonces son cosas mínimas, por eso siempre alertamos a Nico de que las vivencias que puede llegar a tener lejos están de lo que vive hoy. Que por eso es esto de pertenecer a esta asociación donde vemos que las realidades en las escuelas son totalmente opuestas. Hay otro Nico de la edad del mío que no está escolarizado, pero porque es no binario. Entonces, no hay escuela que lo contenga. Mi Nico es súper binario. Mi Nico compró todo el estereotipo masculino, entonces encaja en el masculino perfecto, más allá de que lleve vulva. Este otro Nico es como se levante. Entonces es una incertidumbre total para un docente. Digamos, el no binario ni siquiera está en la mentalidad de nadie, digamos. El manejo para ellos es increíble porque, digamos, ahí sí que no hay lugar posible, no hay De ni una encajar. tercera fila, digamos. Ese nene va a estar como tenga ganas. Entonces, en la escuela es difícil, muy difícil. Yo logré, sí, por supuesto, que no haya filas, que no, la toma de asistencia es por orden alfabético y no de varones y nenas, va al baño que le corresponde por su sentir, pero ya, la verdad que yo sé que falta mucho y que me van a surgir muchas más cuestiones que esta. Y yo se las hago saber. Él, su prioridad hoy, o lo que a él le urge, es su cambio corporal que va a tener. Entonces son muchas cosas que hay que ir trabajando. Entonces cuando vos minimizás un poco lo que pasa en la escuela, sin olvidarte que falta mucho,
viste, vas moviendo otra ficha, porque acá es el diario, digamos, no es que hay algo que ya se hizo y ya está. No, la verdad que, bueno, que se tome por orden alfabético no quiere decir que el día de mañana, a ver, porque eso lo cambió Suseño en primer grado, hoy está en segundo, en primer grado también, chapó, divina, o sea, dijo, listo, ya hago esto, pero bueno, ¿con qué herramientas? Con las herramientas que no le da la escuela. Quise entrar a Gaby al colegio, no me dejaron, quise llevar capacitaciones y me dijeron que para qué tanto. Entonces, Perdón, Cari, vamos a aclarar quién es Gaby, porque a lo Ay, mejor sí, piensan que soy perdón, yo. perdón, no, Gaby Bruna ha hecho mucho en mi vida, pero siempre desde el inglés. Nada, y una excelente persona. Pero Gaby, de la que yo nombro, es Gabriela Mancilla, es la mamá de Luana, Lulú, la nena que nombraba hace un rato, que logra su primer DNI sin instancia judicial a través de su propia historia, ¿no? Donde contaba que esta psicóloga Paván fue la que le da este inicio a este andar de esta mamá con este dejar ser. Previo a eso, está todo volcado en su libro Yo Nena, Yo Princesa, que ya es reconocido culturalmente y es de lectura obligatoria en las escuelas, o sea, como anexo. Porque bueno, ahí está volcada la historia de Lulú. Previo a encontrar el acompañamiento que encuentra en la CHA, la Asociación Homosexual Argentina, y en esta psicóloga, fue terrible, la verdad que lejos de la vivencia nuestra, lejos, ¿no? En esto de esconder cosas, de que era errado, de que, nada, que era siempre no problematizando y viéndolo como una enfermedad, como lo que no es. Hay que dejarlo bien en claro que lejos de ser una enfermedad tiene que ver con un sentir. Pero bueno, ella es Gabriela Mancilla, que es la que preside ASIL, la Asociación Civil Infancias Libres, que acompaña a cientos de familias y a niñeces y adolescencias en las escuelas. De hecho, ella está al tanto, obviamente, de la escuela de cada uno, porque viven totalmente diferentes las realidades, entonces, bueno, acompaña como uno va requiriendo en este ámbito. Bueno, ella la nombro ya como tal, porque, bueno, la verdad que está en todo, ella de hecho trabaja militando, trabaja haciendo, nada, o sea, el enojo de más de uno, o sea, si se entiende, porque bueno, va golpeando puertas, con eso ha logrado muchísimo, pero la verdad que es arduo y es muy, muy desgastante, porque es volver a explicar, volver a decir, es volver a... La verdad que la gente te entiende, todo divino, todo bien, qué suerte que le tocó ahora, porque antes, ahora cuando te metiste con su hijo, con su casa, con su historia, quédate en la vereda de enfrente. Eso es así. Me ha pasado con compañeros de Nico, la verdad que sí. Cari, antes de pasar, ahora le vamos a dar la palabra a Vane, te quería preguntar algo más. Vos mencionabas recién de por ahí una institución de salud. ¿Has tenido alguna instancia, algún momento en que no se le haya reconocido a Nico como Nico? Más allá Sí, mira, que no se lo haya reconocido no, porque ya te digo, soy bastante de armas tomar, que no se malinterprete, pero a ver, fui un día a la clínica y le digo, me acerco a la chica sin que él sepa, la que te toma el dato y encima aparece en pantalla, mirá, viste, qué sé yo, bueno, sí, me dice, pero también es encontrar eso, entonces hasta vas con miedo, con culpa, con vergüenza, y digo, vergüenza, o sea, se la estoy haciendo, facilitando al otro, o sea, porque o sea, eso Parece sí que estuvieras pidiendo un favor. exacto, o permiso para que él entre. para algo que es lo que corresponde. Eso sí me pasa culposa en el sentido de que te voy a incomodar y aún ese sería mi falencia hoy. Mi defecto, si se quiere, lo trabajo mucho en infancias, esto de que si te incomodo, quizás me corra. Pero bueno, me ha pasado, he podido traspasar esta sensación que me produce y pedírselo, entonces bueno, le digo, bueno, estate atento que van a nombrar para que entre, entonces nada, cuando él se lee, la verdad que la mirada, los ojos, la cara es otra y vos decís, sí, dale, es por acá, o sea, sí. Me pasó también en otro lugar, lleno de gente, la primera vez que iba, y le digo, mirá,
yo veía que encima de la médica salía y los nombraba vos, Juancito, en el medio de, yo dije, no, o sea, le dice el nombre anterior y se me va. Nada, también, me dice, bueno, se acercó adentro, la chica y también, la chica hasta lo dijo así, a boca de jarro, también, que después cuando entré me dijo, ay, qué divino. O sea, gente que igual está abierta a esto, que le interesa, que qué bueno que puedo ser parte y que te puedo ayudar, pero no encontrás todo el tiempo eso, para nada. Bueno, O sea, pero está bueno nombrarlo también. También hay es que gente cuando vos ponés en la boca las cosas, le estás dando entidad. Y la verdad que la gente se hace poco cargo de eso. Vos vas a ciertos lugares y lo primero que hacen mirar, al enterarse, es mirarle la cara y mirar su entrepierna como si pudieran ver, o si condice una cosa con otra, ¿no? Esto de mirarle de arriba abajo, y bueno, a verdad, bueno, si me das con un estereotipo, estaría como que ya está, no te vuelvo a mirar. claro. Me hace mucho ruido, porque la verdad que lo que tenemos como cultura a cambiar me parece como lo más inmediato que necesitamos, que de eso va a hacer caer todo en efecto dominó, es el encasillamiento. O sea, vos cuando alguien te dice, ¿qué sos? Sos Gaby. Ah, listo, entonces estás acá. Estás en este baño, en esta fila, en este ta. Entonces eso ordena. Yo entiendo que en la sociedad se necesita un orden, en una escuela se necesita un orden, y hay un montón de cosas que también las muevo y las hago con un cuidado porque tienen que ver con eso. O sea, el encajar de mi hijo en esa tercer baldosa, en ese visibilizar, no implica que haya que desmoronar otras cuestiones. Sí, moverlas, cambiar de las piezas, darle otro sentido. Pero obviamente que tiene que haber un orden en una institución. O sea, pero Sí, por pero una a cuestión veces lógica. ese orden excluye, y cuando el orden excluye, Por eso Hay que digo que a buscar veces un está nuevo real. orden. incluido, a Claro, veces está incluido, está excluido y no incluido dentro de la institución. O sea, porque bueno, que Exactamente. la nombres no implica que esté todo resuelto con respecto a él, ya te digo. En un libro de ciencias naturales el cuerpo de mi hijo no está. no, los Entonces, si en cuerpos ese de momento él, vos como docente no te haces cargo de, además de, existe esto, ya está, ese era tu momento. Ese era tu momento como docente. Ahí es donde hay que mover las piezas. por eso volvemos a decir que por eso la ESI es tan importante, y llevar estas temáticas al aula. Vane, que como ya dijimos hace un ratito es profe de inglés, trabaja con esta temática, la ha llevado a su salón, a su clase de inglés. Por eso nos encantaría, Vane, que nos cuentes la experiencia llevando esta temática al salón. Bueno, yo trabajo en un colegio secundario que es privado, no es bilingüe, pero tiene extensión en inglés. Entonces yo ya de por sí cuento con ciertos saberes básicos de los estudiantes, porque desde inicial que estudian inglés. Y la escuela es escuela promotora de salud, ya hace unos años. Por lo tanto, a fin de año se hace como una feria, se muestra lo trabajado en las aulas, pero notamos que, como vos bien decías, Cari, como que hay un techo, como que las temáticas que se abordan son la alimentación saludable, ¿no? Y como dentro de esa zona de confort. Y en sala de profes, dialogando con una docente que es psicóloga y sexóloga, surgió esta idea de trabajar la niñez trans. Y yo, si bien en el profesorado de inglés el año anterior había ya abordado la niñez trans con las biografías de Coy Matis en Estados Unidos, y con un artículo periodístico acerca de Luana. El artículo estaba en inglés, del diario The Telegraph, y o sea, ya tenía una noción, había trabajado algo, y esta profesora me aportó también material bibliográfico. Me dio en castellano el libro Cuerpos Equivocados, escrito con X ambas veces, del Exacto. psicólogo y sexólogo Adrián Elien, que es también quien atendió a Luana, si no estoy equivocada, También pasó acompañando por su el vida. grupo de atención a personas transgénero. Y me aboqué a uno de los capítulos que hablaba de la niñez trans. Y sumado entonces a lo que ya más o menos había trabajado en el otro nivel,
me aboqué a que comparen y contrasten dos historias, la de Coy Mattis, o sea, una niñez actual, y la de Alan Hart, una niñez del 1890. Entonces, claramente el acompañamiento de la familia era distinto, de la sociedad, todo lo que pudo hacer en ese momento Alan Hart, inclusive también se sometió a una histerectomía. Así que trabajamos con diagrama de Venn, comparando y contrastando, vieron una entrevista de Gabriela en castellano, que también eso no es tan usual en la clase de inglés, o sea, siempre el material es en inglés, pero acá usamos el inglés para analizar algo del propio contexto. ¿Y qué más hicimos? Lo que trabajé del capítulo del libro bibliográfico, digamos, fue transformado en una presentación de PowerPoint. Se los pasé a inglés, simplificado, pero después los estudiantes tenían que armar una red conceptual, ¿sí? Y en cuanto a lo lingüístico, trabajamos, por ejemplo, should, shouldn't, lo que deberían, lo que no se debería hacer, trabajamos la voz pasiva, no sé si tengo acá algún ejemplo concreto, trabajamos también let y allow, que son verbos que hablan de permitir. Entonces acá tenemos, dentro de lo que es la niñez, cómo se tiene que buscar, digamos, a ver, el permiso de las familias para hacer ciertas cosas, para la ropa que eligen, ¿no? Si tienen o no tienen permiso para vestirse de esa manera, esta autoridad dentro de lo jurídico también. Y el objetivo era principalmente, más allá del inglés, ¿sí? que se visibilicen otras historias, otras niñeces más libres, porque, bueno, yo le contaba a las chicas que si bien en el colegio no hubo ningún caso de una niñez trans, sí tenemos estudiantes homosexuales, estudiantes lesbianas, docentes también, y yo noto al tenerlos, digamos, año tras año, que esta plenitud que uno busca, ¿no? Explotar todo el potencial de estos adolescentes, no se logra, que cuando egresan se muestran tal cual son, pero que si bien no hay hostilidad en el aula, sigue primando la heteronorma, lo binario, ¿no? Y que han habido situaciones incómodas, inclusive desde la buena voluntad, ¿no? Porque ha venido, por ejemplo, una ex estudiante a contar su experiencia como docente, como médica, y a un estudiante gay, que ella obviamente no sabía que era gay, le dijo, no, porque si estudias en tal facultad vas a ver que te vas a poder levantar, hay muchas chicas, esos tipos de discursos que están instalados, que son risueños y no... Sí, no, que es la vivimos Exacto. asumiendo que el otro está dentro de la heteronorma, ¿no? Constantemente. Por eso hay que Vane, visibilizar, exacto. más allá de que tengamos o no tengamos, que sí, estudiantes trans o gay, o, digamos, existen, son personas como Exacto. nosotras, y la idea es visibilizarlos para que sea la nueva norma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no sean siempre lo diferente, sino que sean parte de la Que diversidad otros como... sean lo normal, dijo Es Susie que la Shock, que regla, otros sean lo normal. es que la regla es la diversidad. La regla es Es la la diversidad. regla. Exacto, y para eso hay que incluir y hay que visibilizar, si no siguen estando fuera, y no es Claro. la idea. Gaby, vos Fíjate que Vane, en el discurso de esa docente, ¿no? Esto de esa obviedad, ¿no? De que por cómo lo veía, entró en tal, ¿no? Claro, En cuál grupo, ¿no? Y por qué no que esto sea otro, ¿no? Si se quiere, otro claro. grupo, o que hubiera jugado con otra, o sea, qué sé yo, ay, te puedes levantar, o sea, cualquiera en todo caso, Claro, claro, claro. A quien vos cualquier quieras. compañero, o sea, digamos, como, ¿por qué no esto? Que si te veo de esta forma, vos vas a estar con esto. Y la verdad que sí, es poner en palabra y dejar de suponer, de que la exacto. verdad que por eso tiene que ver, ¿no? De llamarlos como se autoperciben. La verdad que detrás de un Nico habrá una identidad o una expresión de ese género, que quizás no todos los días los veamos de la misma manera, pero va a seguir siendo Nico.
Exacto. Que esto también es el aprender, no es que porque ahora sea Nico, ay, pero ahora te vas a pintar las uñas, sí, mi hijo sale con las uñas pintadas, porque a Nico le gusta pintarse las uñas, punto. Claro. No es porque debe o no debe. Entonces, en esa expresión, es aún más libre que el género. Ahí es donde nos hace el ruido. Exacto. O sea, si te pintas la uña, tenés pelo corto, pero tenés una corbata, pero tenés... O sea, ¿por qué? Y todo eso que culturalmente me dijeron que era de alguien, o lo tenía que usar un alguien. Exacto. Sí, la verdad que necesitamos encasillar. Y eso a mí me sigue costando, porque a veces subyace en el discurso, no es que, obviamente que lejos de querer hacer daño, ¿no? En mi lugar, pero te pasa esto de que por ahí mirás y decís, ay, pero ¿se va a poner? Digo, sí, se va a poner, a ver, ¿qué está pasando? ¿Viste? Como que yo juego y hasta, de hecho lo que me enoja, mis creencias y lo que me enoja, lo que aprendí, digo. Esa batalla interna. Exacto, mi hijo entró, empezó este año, bueno, pobre, empezó y se fue, en la escuela técnica acá en Junín, que en su momento era exclusivamente de hombres cis, ahora hay algunas femenidades, pero... Y él fue con su mochila el primer día fucsia, no tenía un color ni de una letra, y también fue ¿no? Esto de... Pero mirar atrás no porque no pudiera llevarle, porque ya con ese sentido los colores y demás, ¿no? Ese discurso lo tengo. Yo no quería que le vuelva algo negativo, porque eso es lo que sé que hay afuera. Entonces pero vos querés anticipar ese dolor. Claro, que va a pasar, sé que tenés que ir y hacelo, pero vos vas a poder, ¿viste esa sensación de...? Claro. Y después me de mira y me dice, protegerlo. ay, mamá, me dice, es una mochila. Sí, hijo, es una mochila, pero con tanta carga cultural, donde esto, ¿no? Una mochila. Porque también dependemos muchísimo, no solo de este laburo excepcional que ustedes hacen, de querer desconstruir y volverse a rearmar para estar a tono, ¿no? Con estas niñeces y con estas familias que acompañamos, sino esas casas, ese discurso donde una mamá me dijo, tu hijo no puede jugar a ser novio de mi hija. Entonces yo primero le pregunté, a ver, ¿pasó algo? ¿Se tocaron? Claro. ¿Se dijeron? Porque digo, bueno, si hay un algo que hay que llamar la atención, vamos por ahí. No, de eso nada. No podía jugar. Bueno, entonces vamos por este otro lado. Le digo, acá el problema es tuyo. Mi hijo, como Nico, puede jugar a ser novio de tu hija, novio de Santino, aparte, que menos lo entendía, ¿no? Pero bueno, por lo menos de tu hija puede jugar en tu cabeza a ser novio. No puede jugar, ¿pero por qué no puede jugar? Si están jugando. ¡Ah! Me hace, vamos. A ver, le digo, me parece que el problema acá es que vos no podés ver, ni siquiera contarle, que cuente ella en la casa, que está jugando con un niñe que tiene vulva como ella. Ese es tu ruido. Vos quédate tranquila, le dije, que mi hijo no juega más con tu hijo. Pero él le va a quedar muy en claro que el problema es tuyo y no de esa nena. Porque se amaban. Mi hijo fue la primera vez que lloró por no poder hacer algo por este sentir que tiene. Entonces digo, esto de que vivimos, estamos en la gloria conmigo. Por eso digo, las cuestiones son muy heavy afuera. Las adolescencias en infancia las ningunean, las citan y juegan con esto, juegan con este sentir. Porque lejos de creer que van a buscar un algo, alguna vivencia de pareja, te hablo 14, 15, 16 años. Después aparecen más de uno en este juego de, por ser así, tenés que ser puto, tenés que trabajar con tu cuerpo, haceme tal y cual cosa. Pero yo venía porque creía que, no, vos tenés que venir y hacernos tal cosa. Porque si sos travesti, vas a vivir en la calle. ¿Quién tiene una travesti cuidando a un hijo cuando se va a trabajar? ¿Quién la ubica en otro lugar? Ninguno lo hacemos. Entonces, el ejemplo es lo que va a hablar de cómo están estos chicos en la calle. No solo a mi Nico porque le diga a Nico y le digo te amo como sos, ni porque la seño le diga a Nico a qué baño querés ir. Hay tanto que visibilizar, tanto. Ahí es donde tenemos que hacer el quiebre. Porque ustedes en las aulas, yo en mi casa,
con la familia, o tratando de, con el que tiene medianamente ganas de escucharte, hace que esas niñeces que se van a encontrar con la mía no la violenten. Eso es lo que para eso yo camino. Para eso son las herramientas que uno le da. Para eso es para lo que queremos empoderarlo y que pueda reírse con el otro, y no que llore con lo que le dice. Eso es la ardua tarea. Mi hijo tiene que amar el cuerpo como le vino y entender que nada tiene de equivocado. Esos cuerpos existen, que son los menos, sí, pero que es un cuerpo, y que ese cuerpo tiene que amarlo como tal, porque en cuanto él quiere hacerse algo en su cuerpo, le quita salud. Entonces, si la cultura le sigue mostrando que para salir como una masculinidad trans tiene que tener ciertas características, mi hijo va a querer dañarse en breve. Y es para lo que yo camino. Lejos de la hormonización, él tiene carga cancerígena genética por mí, y eso produce tipos de cáncer, descalcificación, dolencias, terribles, terribles. Pérdida de lo que se les ocurre, chicas, no saben lo que es a nivel salud el tema de la hormonización. Entonces, quizás me fui un montón, pero tiene que ver con el hoy de mi hijo. Mi hijo me dice que no quiere el cuerpo que va a tener. ¿Y qué hago yo? Nada, amarlo tan fuerte que él se ame de la misma forma. Porque es la única forma que él entienda que de última, un top deportivo, pero la salud primero. Y soy muy cruda con eso, muy cruda con eso. A ver, ¿querés esto o lo de mamá? Soy muy cruda, quizás no es la forma, pero soy muy cruda. Porque yo necesito que él entienda que nada tiene de equivocado. Que el equivocado es la mirada del otro. Que no le va a entrar en los ojos, quizás una cara masculina con tetas, y bueno, lo lamento, la verdad que el que vaya a buscar información sea esa persona. Yo necesito que mi hijo se ame tal cual. Voy a menstruar, ¿no? Obviamente veo a los hermanos estudiando todo esto. Llora, y no una vez. Lo lamento en el alma. Me duele el doble que él, pero chica, sin duda, ya lloré, ya me caí, ya me levanté. Pero mi hijo tiene que menstruar, porque es su salud. Y como yo le digo, yo te quiero conmigo, no en ese rango de 35 años, de los trans travestis que mueren por todo lo que se hacen. Yo no te quiero en ese porcentaje, yo te quiero conmigo. ¿No? Entonces, ¿es muy lejos? Y no. Es parte de su historia, parte de su colectivo. Va a ser toda su vida esta lucha con esta cultura. Porque cambiamos el discurso nosotras, a él no le va a modificar nada, porque la calle es muy cruel. Es muy cruel. Y cuando no se condice en la casa, para esas niñeces que van a encontrarse con él, no tenemos el mismo discurso, y vos pensás que hay momentos, hoy camino adelante, hoy va de mi mano, pero él va a empezar a caminar solo. Ahí es mi miedo. Él va a caminar solo. Entonces, si en esas casas no tienen este mismo discurso, o al menos esta apertura de, uy, che, pero en vez de decirme, no puedes jugar con mi hijo, me decís, ¿me contás qué es lo que pasa con Nico? Porque la verdad que no entiendo, y no quiero, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Eso es hacerse eco. No va a haber un único Nico en la vida de tu hija. No va a haber un único Nico. Entonces, ¿por qué? Si eso se trata de respeto nada más, mi hijo no le va a cambiar su vivencia, su sentir, ni su género a tu hija. O sea, mi hijo no contagia, mi hijo siente igual que la tuya, mi hijo es humano, ¿no? Ni gay ni lesbiana, ¿no? Como esos memes, es humano. Persona. Entonces, sí, por eso digo, o sea, estamos en la gloria, Nico tiene un buen pasar, pudimos dejarlo ser, la verdad, tenemos a Nico hoy, no sabemos cuándo dejamos de tener ¿no? Porque esto tampoco hay un antes y un después, no hay nada cuando dicen, ay, porque yo estoy velando lo que tuve, no, la verdad que no velo nada, y yo hago, por el contrario, que él ame su historia pasada, porque yo lo amé de esa forma, porque yo lo crié pensando que tal cosa condecía con y llevaba tal o cual nombre, pero siempre lo amé, con ese cuerpo y como se fue mostrando, digo, no es que... Entonces ahora por ahí te dice, bueno, esa foto déjala, porque ha llorado mirándose. Él tenía un nombre igual, ¿no? Qué loco todo, eso es para ambos sexos.
Por supuesto no pudo mantenerlo porque él tenía que ver con otra historia personal. Pero digo, qué loco todo, ¿no? Cuando hay cosas que te van hablando y uno está tan encasillado. Por eso digo, mi enojo con lo que se me enseña. A veces no quiero ni pensarme y creer que soy esta, que fui siempre, porque la verdad que el discurso es tremendo, el discurso que nos da la cultura. Lo que dañamos con las cosas que decimos. ¿Cuántas niñeces y adolescencias tenemos así enfrente? Entonces, es tanto como esto, ¿no? Esta apertura de aprender, ay, a ver, me decís así yo, ¿no? ¿Cómo me engancho en tu historia? ¿Cómo me engancho en tu vida? ¿Cómo lo trato? ¿No? Esto que Gaby me pregunta tantas veces, ¿cómo es el trato? Respetalo. Es Nico, ¿no? Digo, mamá ve, o sea, pero me encanta, pero porque digo, no, me lo dice desde esto, no quiero pecar. No, la verdad que si vos lo respetás no vas a pecar nunca. A ver, nos pasa a nosotros en la familia, mi mamá sigue diciéndole Nico y ella, ¿no? Una cuestión personal que le sale. Nico hasta por momentos le dice, la abuela, y por momentos le dice, abuela, no importa, sé que me amás. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? En cómo uno dice las cosas. El equivocarse es lógico, es de todos. Sigo sin poder usar el vocabulario inclusivo, chicas, me quiero morir. Pero bueno, Nico me dijo... Es un proceso, Cari. Nico mismo me dijo, mami, todo el mundo dice niñas y niños. La verdad que yo me voy a acostumbrar. Pero total, no te preocupes, vos y yo sabemos que hay niños. Claro, mi amor. ¿No? Tener más cabeza que, ¿viste? Cuando vos decís, pero a ver, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es tan fácil también en ciertas edades dar una explicación, ¿no? Esto de, hay varones con vulva, hay varones con pene, niñas con vulva, niñas con pene. No necesitan más, a la edad de Nico no necesitan más. Es tan sencillo como eso, tan sencillo, pero bueno, cuando uno lo pone en palabras, como le digo, les da entidad a las cosas y después hay que hacerse cargo. Exactamente. ¿No? Nosotros, bueno, siempre decimos con Pao esto de lo que no se nombra, no existe, ¿no? Que la lengua crea realidades. Y tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas de cómo usamos la lengua. Cari, para ir terminando, así muy cortito, contanos, ¿qué crees que nosotras y todos aquellos docentes que nos están escuchando tenemos que saber, ahora cuando volvamos el lunes a clase, que es necesario que sepamos si tengamos o no tengamos en nuestras aulas niñeces trans, sí, pero para poder garantizar que puedan vivir, como te conté ayer, que te expliqué lo que significaba esto, fully and deeply in the world. Como mariposas, así Como son. mariposa. Así son. Fueron orugas hasta que pudieron ser mariposas de todos colores. Así es, mi Nico. Quiero aclarar algo porque lo dije así al pasar, el vocabulario, ¿no? Este que usamos tan despectivo, siempre, puto, lesbiana, torta, no son un insulto para este colectivo, son parte de su existencia, de su vivir, de su sentir, y ellos lo usan como tal. Así que digamos, puto, está bien, digo. Se hacen cargo de eso, ¿no? Nada, porque hoy dije al pasar y no quiero que se malinterprete. Yo creo que ustedes tienen el puntapié inicial dentro de las aulas. Yo celebro que estén dentro de las aulas. Me moviliza mucho, 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 porque también tuve la suerte de encontrarme con docentes que tuvieron ganas, aún sin tener contenidos a la mano. Pero esta escucha atenta, este respeto al otro, entender que mi límite está donde empieza el del otro, y que no es más que eso, que ¿por qué de mi hijo tiene que ser una carta de presentación en un currículum que es trans, si nosotras como cis no lo decimos? ¿Por qué tengo que decir, mirá que soy trans, yo tengo esto para trabajar, sé de esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Eso tiene que sacarse de cuajo. La verdad que mi hijo tiene mucho potencial. Los Nicos tienen mucho potencial. Las Luanas tienen mucho potencial. Y créanme que lo que tienen para enseñar es maravilloso. Le ponen nombre a las cosas como nunca se nos hubiera ocurrido. Hacen asociaciones muy locas.
Y la verdad que esa libertad que tienen para nombrar las cosas y no encasillar es increíble. Dentro de las aulas tiene que haber esto, ¿no? Vane, Paos, Gaby, ¿no? Con este respeto, con esta apertura, con este sentir y con este dejar ser, chicas, dejar ser, ¿no? Me muevo como me siento y me nombran como quiero, ¿no? Puedo ser un gran futbolista y llamarme Juana, sí, claro que puedo. Y basta de esa mirada que bueno, pero no podés hacer esto si te llamás de esto, si llevas esto, te pones lo otro. La verdad que con solo, yo creo que preguntar el nombre es suficiente para el trato que esa persona se merece, porque el trato es el mismo que para cualquiera. Entonces yo creo que, yo la verdad no les podría decir mucho más. Sí les voy a dejar un montón de información que tiene Infancias y que acompaña a esto, porque es maravilloso. He encontrado ahí cosas aparte tan concisas, tan precisas, o sea, no necesariamente hay que leer un libro, quizás son renglones tan claros. Bueno, una es es algo autogestivo, de infancias libres, ¿no? Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan, es autogestivo propio de infancias, preguntas comunes y corrientes, ya les digo, en una carilla, respuestas súper práctico, tenemos la lámina con las distintas corporalidades, porque bueno, siempre también hay que tener muy en claro que no tiene que ver el género con la expresión de tal, ¿no? El sexo biológico tampoco tiene que ver con el género, ¿no? El autopercibimiento tiene que ver con el género, el sexo biológico es lo que traemos al nacer, que se llama así, es un sistema biológico que puede ser gestante o no, mi hijo lo decidirá en su momento, pero lejos tiene que ver de su sentir, ¿no? Por ahí hay cosas que sí son necesarias por ahí entender para la mirada que ustedes tienen dentro del aula, no por otra cosa, pero bueno, te ayuda a interpretar, ¿no? A entender la movida o la forma de expresión del otro. Después tenemos, bueno, ya les digo, el cuadernillo, lámina, las lecturas de los libros de Gaby son que no querés dejar de leer, ¿no? Ese primer libro de Yo Nena, Yo Princesa, que fue la frase de Luana para que ella entendiera que no era lo que ellos decían, ¿no? Que ella quería ser Luana y que era una princesa, ¿no? Esto de, bueno, ahí está su historia, todo el bagaje y todo el camino que ha hecho, y la verdad que son cosas muy necesarias, quizás es una lectura, quizás no te dé información, digamos, en cuanto al aprendizaje del alumnado, pero sí la verdad que influye mucho en esto, ¿no? En este desconstruir propio, mueve la estantería de pie a cabeza, sin duda. Hay que mover estanterías. Hay que mover mucho, hay que salir del confort. Hay que salir del confort que nos da la cultura. Lo que pasa que en la calle siempre es mejor ser del montón, la pasás mejor. Exacto. O no, pero pasás más invisibilizado y quizás es cómodo para más de uno. A mí me encantan esas cosas que te sacuden, me encanta, sí. me encanta. Y creo que eso es lo que nos deja lo que hacemos nosotros, ¿no? Esto de reinventarnos. Exacto, nosotras con Gaby siempre decimos que hay que incomodar un poquito. Que incomodar siempre, a veces siempre. Está bueno. Vos compartinos todas esas lecturas, sí. Ese material, nosotros lo vamos a compartir desde ESI in English, que es nuestra página. Claro. Y bueno, por último les cuento, hay hay toda una tabla, ¿no? Un estudio que se hizo sobre 100 familias, está colgado, como dicen, está en la Cámara de Diputados, hay todo un estudio que se hizo con tablas, con dibujos, ¿no? Sobre esto, sobre 100 familias que pasaron por infancias, ¿no? Qué sé yo, un montón de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la historia de esas familias, los lugares donde viven? ¿No? Y bueno, eso da unos números espectaculares que les va a servir también mucho donde apoyarse en cuanto a todo esto. Así que sí, después les alcanzo todo. Nada, yo estoy más que agradecida. No, a vos. Yo estoy emocionada.
Yo estoy emocionada, te digo, no me salen las palabras, estoy súper movilizada y emocionada. Les agradecemos tanto a las dos que hayan compartido esta charla con nosotras, es increíble todo lo que aprendimos. Y también Y lo que darse cuenta, reflexionamos. exacto, ¿y cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Quedás trastabillando siempre con esto, realmente moviliza mucho. Sí, Sí. porque poca gente se hace lugar para el desconstruir, ¿no? Esta rutina y este diario donde me levanto y sigo, y donde si va de la vereda enfrente, a ver, sin duda con esta pandemia, era en China. Mira, la verdad que hagámonos cargo de todo, porque en donde Sí. no nos hagamos cargo, las cosas nos pasan por arriba, y esto es así. Yo me quedo con la frase dejar ser. Sí, Me tal encanta. cual. Dejar ser. Tal cual. Tal cual. Es la frase que Bueno, resume tenemos, ya nuestra les digo, charla. yo hoy nombré, Susi Shock, que también es una Mm. travesti que me encanta, está en Instagram y lo hace siempre desde la música, recita, le escribe cartas a su Sí. sobrino pequeño y es magnífica, me encanta porque incomoda tanto con sus discursos. La pude Sí, conocer después, cuando vino a Junín. Cari, ¿sabés lo que podemos hacer? Después nos pasás por ahí una lista de Claro, lugares que podemos sí. compartir. Nosotros. Dale, Y lo buenísimo. vamos compartiendo. Está bueno Exacto. compartir porque hay gente que no sabe y que no ahonda en esto. Y por ahí Exacto. después cuando te vas decís, qué bueno, porque aparte, a ver, tampoco es un discurso, más allá de que incomode, por supuesto, está muy bueno escuchar otras formas de sentir, de mostrarse, y la verdad que eso es la forma que uno aprende, ¿no? El ver el bagaje que hay en la cultura. Bueno, Bueno, les agradecemos les agradecemos enormemente. a las dos. Gracias a ustedes y a vos, Cari. Un abrazo Gracias, enorme. Vane, qué trabajo, siga ahí en esa sala de profesores haciendo ruido y mucha incomodidad. Siga haciendo eso. Sigamos incomodando. Bueno, Bueno, muchas gracias. 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 Un placer, gracias. Igualmente. Gracias.